14, versículo 12. Nuestro texto de base es Mateo capítulo 16, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy tiene que ver con las lenguas, pero basado en la mención que se hace de la iglesia en el contexto de Primera a los Corintios capítulo 14. Primera a los Corintios capítulo 14, versículo 12, hermanos. Dice de la siguiente manera, ¿ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Otra vez, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. El título de este mensaje es La Iglesia del Nuevo Testamento. Tomen asiento, hermanos. En este curso o estudio que hemos estado llevando, hemos nosotros escogido pasajes donde la palabra iglesia aparezca. Y estos pasajes donde la palabra iglesia aparece, nos dan información acerca de temas muy variados, pero sobre todo nos ayudan a conocer un poco más de la iglesia del Nuevo Testamento. El día de hoy he escogido 1 Corintios capítulo 14, versículo 12, porque contiene la palabra iglesia, y vamos a estar estudiando todos los pasajes del Nuevo Testamento donde aparezca esta palabra. Pero el día de hoy, hermanos, también he escogido este texto porque se nos enseña además que junto a la palabra iglesia aparece la palabra edificación. Dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos, y luego dice para edificación de la iglesia. La palabra edificación no es una palabra que se utilice comúnmente en el lenguaje de las personas. De hecho, hermanos, nosotros que somos cristianos somos los que más utilizamos esta palabra para diferentes cosas. Nos acordamos de pasajes como Efesios capítulo 4, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la sana edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nos encontramos también, hermanos, utilizando esta palabra para decir que debemos de ser de edificación a otros con nuestro ejemplo. Y se vuelve una palabra tan común en nuestra vida y entre nosotros que la mayoría de personas que están afuera y no son cristianos no conocen ni usan mucho esta palabra. Pero la palabra edificación, en lo personal a mí, hace algunos años me presentaba problemas para entenderla. Porque la palabra edificación es una palabra metafórica que usualmente se utiliza para indicar la estructura de un edificio y que se utilizaba para indicar que algo se iba a levantar sin que hubiera nada, o sea, desde los cimientos, y de ahí se edificaba. De ahí también se utilizaba para el constructor. Y cuando yo quería traer esa idea aquí a la iglesia y al sentido, yo decía, bueno, ¿cuál es el sentido específico de la palabra edificar o edificación? Hace algún tiempo me puse a hacer un estudio acerca de la palabra edificación en diferentes contextos y me encontré cosas muy útiles acerca de ella. Incluso encontré pasajes donde la palabra edificación significa motivación. ¿Había usted escuchado algo así? Pero no solo motivación, incluso se utiliza como motivación para hacer lo malo. O sea, esta palabra puede tener varios cambios y varios usos dependiendo del contexto donde aparezca. Incluso en el Nuevo Testamento se utiliza para una restauración de algo. La palabra edificación, para restaurar, aparece en el Evangelio de Mateo cuando dice edificáis sobre los sepulcros de los profetas, y otros textos donde aparece esta. Bien, hermanos, el día de hoy vamos a estudiar a la iglesia en este pasaje. Primero a los Corintios capítulo 14, hermanos, nos presenta un tema donde las lenguas pasan a ser el primer punto central de todo ello. Pero dentro de todo esto se manejan dos cosas. Había desórdenes en la iglesia. Había muchos desórdenes.
Incluso la conclusión de todo el capítulo es esta. Mire, vaya a 1 Corintios capítulo 14, versículo 40 y léalo conmigo. Dice el versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Uno de los puntos centrales en este capítulo era el desorden. En la iglesia había desorden. Pero otro de los puntos específicos en este capítulo es la edificación, que aparece en varios pasajes de todo, hermanos, de todo el capítulo. Por ejemplo, lea el versículo 3 conmigo, que dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. ¿Ya vio que aparece la palabra edificación? Lea, por ejemplo, el versículo 26, que dice de la siguiente manera, ¿qué hay pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo ¿para qué? Edificación. Y podríamos ir leyendo todos los demás pasajes donde aparezca la palabra edificación. Entonces, por un lado tenemos en la iglesia un montón de desórdenes y por el otro tenemos que había que tener edificación. Pero cuando escogí este pasaje también lo escogí porque aparece la palabra iglesia en varios pasajes. Ahora, antes de ver esos versículos, yo quisiera que hiciéramos unas preguntas. ¿Qué es la edificación en este capítulo? No qué es en otro capítulo. En este capítulo, la edificación, ¿qué significa? ¿Cómo nos beneficia la edificación? Y una pregunta también más importante, ¿de verdad podemos tener edificación aunque no haya dones milagrosos? Porque de hecho en 1 Corintios capítulo 14 se están manejando los dones milagrosos. Y como ustedes saben, los dones milagrosos ya no existen. Desde el segundo siglo, a finales del primer siglo y comenzando el segundo siglo, ya no había dones milagrosos. No solamente lo decimos nosotros, lo dice toda la historia. Esta semana leí una serie de citas donde se mencionan todos los escritores que dicen que desde el segundo siglo ya no había dones milagrosos, ni en Corintio, ni en ningún otro lado. Los dones milagrosos cesaron como lo profetizó el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículos del 8 al final, donde dice la profecía y las lenguas cesarán cuando venga lo perfecto. Y lo perfecto llegó y sustituyó a los dones milagrosos. Pues si no hay dones milagrosos, ¿podemos tener edificación de acuerdo a este contexto? Es una pregunta importante. Estas y otras preguntas no podemos pasar de largo porque 1 Corintios es un pasaje donde se están corrigiendo abusos sobre los dones milagrosos y también sobre todo en la reunión. Mire, vamos a ver las veces que aparece la palabra iglesia. Lea, por ejemplo, el versículo 12 del capítulo 14. Está en el versículo 4 también. Por ejemplo, mire, leamos primero el versículo 4, que dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica ¿a quién? A la iglesia. Ya ve, está hablando de la asamblea, de la reunión. Y luego el versículo 12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación ¿de quién? De la iglesia. Luego lea el versículo 19 que dice, pero en la iglesia, ¿en dónde, hermanos? En la iglesia dice, prefiero que hablar 5 palabras con mi entendimiento. Y luego lea por favor el versículo 28 que dice de la siguiente manera, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Y luego en el versículo 33 que dice de la siguiente manera, no erréis. Perdón, me equivoqué, me pasé al capítulo 15. En el verso 33 del 14 que dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y luego empieza una nueva idea, como en todas las iglesias de los santos. La palabra iglesia aparece en varias ocasiones en este pasaje, tanto para hablar de la iglesia local como para hablar de la asamblea. Por eso, hermanos, el día de hoy vamos a estudiar el siguiente tema. Escuche y apunte la primera frase que le voy a dar para que escriba. La iglesia debe mantener el orden en sus reuniones para edificación. Ese es el tema central de todo este capítulo. La iglesia debe mantener el orden en sus reuniones para edificar o para edificación. Hermanos, ¿saben ustedes cuánta clase de desórdenes existen el día de hoy en diferentes iglesias y en diferentes lugares donde se dice invocar el nombre de Dios? Tenemos desórdenes desde bailes dentro de la asamblea, hermanos. Gente dando rienda suelta a su carne y haciendo lo que ellos gustan y prefieren en la actividad.
He visto cultos donde incluso, hermanos, se hacen tipo programas donde las personas bailan al ritmo de la música y también, hermanos, pasan a entrevistar a personas teniendo cultos. He visto también, hermanos, desórdenes donde las personas, en vez de predicar la palabra de Dios, se la pasan gritando como puerco, haciendo como perro y otro tipo de cosas. He visto cultos donde las personas, hermanos, se dedican a hacer milagros con chicles, bendecir los chicles y que la gente pase para estarles dando chicles bendecidos y que si lo mascan ellos van a ser sanados. He visto iglesias y he estado en ellas donde hay desórdenes a la hora de la oración, donde todos se ponen a orar al mismo tiempo y no se entiende absolutamente nada. Uno que está aquí está orando una cosa, el otro que está acá está orando otra cosa, el que está por allá está orando otra cosa, y cuando se trata de que uno ore, le ponen atención a uno acá, otro acá, y no hay nada de orden. Algunos apelan a Hechos capítulo 4, donde se dice alzaron unánimes la voz. Sí, pero cuando alzaron unánimes la voz dijeron exactamente lo mismo. Poderoso Dios, tú has visto lo que han hecho con todos, dijeron lo mismo. No debe haber desórdenes, porque ese tipo de desórdenes crean confusión. Dios no es Dios de confusión, sino de paz, de tranquilidad. Y más adelante vamos a estudiar parte de esto, pero también he visto desórdenes, hermanos, donde se altera no solamente el silencio o la tranquilidad de la iglesia, sino el orden que Dios ha establecido en la iglesia. Mujeres siendo predicadoras y dirigiendo congregaciones. Esta semana veía un video donde se exalta a la mujer diciendo que cuando ella predica el Espíritu Santo se mueve mejor y que por machismo no se le deja predicar. Primera a Timoteo capítulo 2 dice que no está permitido a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Hay que checarme el sonido, por favor, porque o una de las bocinas o algo está fallando. Ahí les encargo a alguien que se acerque, por favor. Hermanos, hay miles de desórdenes que podemos encontrar en la iglesia. Miles de desórdenes. Por eso el primer punto es, la iglesia debe mantener el orden en sus reuniones para edificar. Pero vamos a responder de acuerdo al contexto que es edificar. Vamos a empezar con el versículo 3, hermanos. Primera a los Corintios capítulo 14, versículo 3. Y vamos a ver qué es. Era uno de los cables, así déjalo ya. Ahora, observen con atención entonces que este es el problema que vamos a tener de fondo. ¿Qué es lo que estaba causando el desorden? Obviamente que no usaban los dones como Dios había establecido, pero también, hermanos, que los usaban aunque Dios no permitiera que se usaran. O sea, les valía. Ellos querían aplicar su don y hacían todo lo que ellos querían y vivían en el egoísmo, como lo vamos a ver en un momento. En primer lugar, hermanos, la palabra edificación en el versículo 3 se usa como parte de otros beneficios. Dice primera a los Corintios capítulo 14, versículo 3 lo siguiente: pero el que profetiza habla a los hombres, 1, ¿para qué? Para edificación. 2, ¿para qué? Exhortación. Y 3, consolación. Aquí la palabra edificación se utiliza como uno de los beneficios que las personas reciben cuando están escuchando la profecía que llegaba a los profetas. Pero también se le distingue de la consolación y la exhortación, porque se dice que el profeta habla para edificación, consolación y exhortación. O sea que la edificación es una de las partes que se cumple a la hora de estar uno exponiendo la palabra de Dios. Son 3 aspectos los que se pueden llevar a cabo: la exhortación, la consolación y la edificación. O sea que estas 3 cosas pueden suceder en una predicación. Pero otra de las cosas interesantes de este texto es que la edificación es lo contrario al versículo anterior. Mire, leamos el versículo anterior, que fue el 2. Fíjese bien cómo los contrasta. Dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie, ¿qué dice?, le entiende, aunque por el Espíritu habla
misterios. ¿Qué es lo que pasa con el don de lenguas? De acuerdo a ese contexto, que nadie le entiende. Y esto sucedía porque no había intérprete, por eso nadie le entendía, no porque no fuera entendido el don. Pero quédese con la frase nadie le entiende. Y luego comienza el versículo 3. Vea la primera palabra con la que comienza el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Pero. Allá hay un contraste entre esos dos versos. Lo que quiere decir que la edificación, para que sea edificación, debe ser entendible. Mientras que el don de lenguas que ellos aplicaban, la audiencia no lo entendía y por lo tanto la iglesia no era edificada. Hasta aquí lo que vamos aprendiendo es que la edificación se distingue de la consolación y la exhortación, pero también de algo que no se entiende. Para que una persona pueda ser edificada, tiene que entender. Esa es una de las cosas que significa la palabra edificación o uno de sus propósitos. Ahora, eso es lo primero, hermanos. Lo segundo que se nos enseña, hermanos, es que la edificación proviene de un discurso entendible. Lean el versículo 4. Dice el versículo 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Por qué el que habla en lengua se edificaba a sí mismo pero no a la iglesia? Porque la iglesia no le entendía. Los dones milagrosos del primer siglo que tenían que ver con el don de lenguas fueron idiomas que el Señor permitió tener a las personas sin haberlos estudiado, sin haber nacido en los lugares donde se hablaban esos idiomas y hablarlos con fluidez. Era un don, hermanos, muy sorprendente. Muy sorprendente. ¿Por qué? Porque los que sí hablaban el idioma tenían la capacidad de entender, y cuando veían a una persona hablando en un idioma que no había estudiado y en el que no había nacido, se sorprendían. En Hechos capítulo 2, cuando ven a los apóstoles hablar en lengua, dice la audiencia, ¿qué no son galileos todos estos que hablan? ¿Por qué dicen que no son galileos? Porque no deberían de hablar ese idioma que ellos están hablando. Partos, medos, elamitas, árabes y hasta italiano. El idioma que hablaron los apóstoles era tan variado que todos los que habían venido, aunque tenían otro idioma, los entendían. Pero en Corinto, que no era un lugar donde había muchas lenguas, o sea, que hablaban el griego, cuando uno se ponía a hablar en otro idioma, las personas no le entendían. Miren, de por sí aprender un idioma es difícil en cuanto a pronunciación. No es difícil en memorización, hermanos. Ninguno de los idiomas. Hoy yo no me sorprendo cuando una persona me dice hablo 7 idiomas. Yo lo que alabo es su esfuerzo por dedicarse, pero no me sorprende. ¿Por qué? Porque cuando aprendes un idioma son dos cosas las que debes de aprender: su sintaxis y la memorización de las palabras. Son solo dos cosas. Nada más. El idioma no ocupa otras cosas, porque aprendiendo la sintaxis, es decir, el orden en que se estructuran las oraciones, porque eso significa sintaxis, orden o coordinación, y aprendes la memorización de cómo qué palabras se repiten, aprendes un idioma, pero pronunciarlo es una de las cosas que es trabajosa. Ahora, si yo, por ejemplo, digo 3 frases esta mañana en inglés, ¿cuántos de los que están aquí me entenderían? Solo 3 frases, hermanos. La mayoría entenderían esto: good morning, today is a great day. La mayoría entenderían la primera. Si yo digo I can see you, ¿cuántos de ustedes entienden esa frase? I can see you. Pay attention, please. I can see you. La mayoría no entienden una que otra palabra, pero imagínense en todo un discurso en un idioma que no entiendes. ¿Cómo vas a estar en el culto? ¿Cómo vas a estar en el culto? Veniste a oír la palabra de Dios y ¿qué oyes? No entiendo. Entonces, la edificación proviene de un discurso entendible. Por eso el que hablaba en lenguas a sí mismo se edificaba, pero a la iglesia no la edificaba. Pero yo quiero hablar inglés aunque no me entiendan. ¿Por qué? Porque yo hablo en lenguas. ¿Sí hablo otra lengua? Hermano, pero es que no entendemos. No le hace, el Espíritu Santo me dio este don.
Claro, a mí no, ¿verdad? Si me lo hubiera dado, yo lo hablaría de una manera más perfecta y lo hablaría sin haberlo estudiado, entonces sería un gran milagro. No tendría que haber pagado clases de inglés, me ahorraría todo ese dinero. Ahora, pero imagínense a la persona que de todas maneras, aunque los demás no entiendan, ahí quiere estar arriba, quiere estar enseñando. La edificación proviene de un discurso entendible. Ahora, pongan mucha atención en esta parte. Fíjese bien, el versículo no está enseñando que un discurso no te edifica si no entiendes una parte del discurso. Tampoco está enseñando que un discurso no te edifica si no entendiste una palabra. Ay, es que el hermano dijo sintaxis, yo no sé con qué se come eso, yo no le entendí nada. Ahora no me edificó. No, el discurso no se entiende porque no entiendes absolutamente nada. Si un día no entiendes una parte de un discurso, por ejemplo, en una ocasión yo estuve dando un devocional sobre Melquisedec, y me dice el hermano Lalo, ¿y quién era Melquisedec? Y yo todo el mensaje estuve diciéndoles a ustedes que ustedes ya se supone que ya saben quién es Melquisedec, y él no me entendía porque pues no sabía quién era Melquisedec. Al final que le dije ya me entendió. Pero se digan que es muy diferente eso a que no entiendan nada de lo que uno está diciendo. Tú puedes estar en la audiencia y no entender alguna que otra cosa. Por ejemplo, si yo te digo, ¿se acuerdan lo que le pasó a Mefiboset? ¿Cuántos se acuerdan, hermanos? ¿Dónde está Jorge? Hermanos, ¿cuántos se acuerdan qué le pasó a Mefiboset? A ver. ¿Te acuerdas? Oh, pensé que levantaste la mano y dije, ¿quién se acuerda qué le pasó a Mefiboset? Si yo les digo, no, pues pobre Mefiboset, yo no quisiera tener una vida como la de él. Imagínense, aunque me dieran las tierras que después le dieron a él, no, pues yo no. Es una historia que no hemos leído. Cuando vayan y busquen, es más, no les voy a decir, para que hagan tarea. Saliendo se me van y se ponen a leer Mefiboset, por favor. Primera de Mefiboset, capítulo 1. Allá le preguntan a mi hermano Jorge si va a saber quién es Mefiboset. Es pariente de una persona muy... A ver, Jorge, ¿quién es Mefiboset? Ya. A ver, luego lo leen. Luego lo leen en casa. ¿Ok? Ahora, ¿se fijan? A veces no entendemos algo porque no hemos leído, pero es muy diferente a cuando no entiendes todo un discurso. Ahora, es su culpa si no ha leído, hermanos, porque a veces hay cosas tan básicas que ya deberíamos de saberlo. ¿Dónde queda el libro de Génesis? ¿En el Antiguo o en el Nuevo Testamento? No, pues si no se lo saben, estamos en un gran problema. En serio, son cosas básicas. Entonces, no se trata de que no entiendas una palabrita, no se trata de que no entiendas una parte, se trata de que no entiendas nada. Entonces, no quiero que por favor el día de mañana, yo no entendí lo que es un sustantivo, así es que no me edificó. No, eso no es, hermanos. Hay cosas que a veces, hay palabras que no usamos y no entendemos. Pero cuando no se entiende todo el discurso es cuando no edifica. Ahora, aquí estamos entrando entonces a un problema, porque la mayoría de gente ignorante se sienta a ver si le gusta el mensaje y si no le gusta dice, no me edificó. Eso no es la edificación. La edificación no tiene nada que ver con tu gusto. Los cantos hoy no me edificaron. No tiene nada que ver con tu gusto personal. La edificación tiene que ver con algo que se comprende. Mire, vamos a ver el otro punto. Dice el versículo 5 que la edificación funciona cuando hay un intérprete. Mire, vea el versículo 5. Dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que ¿qué? Que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea que cuando hay una buena interpretación, la iglesia es edificada. Si se interpreta las lenguas correctamente, es lo mismo que estamos haciendo hoy, hermanos, interpretando la palabra de Dios. Pero si se interpreta de un idioma a otro, la iglesia va a ser edificada. ¿Por qué? Porque hubo una buena interpretación. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, de aquel chiste donde a una persona la quieren matar porque escondió un tesoro? Pero uno habla inglés y el otro habla español. El que escondió el tesoro habla español
el que lo quiere matar habla inglés. Entonces, como no se puede comunicar con él, ponen a un intérprete. Y el intérprete, que es el que está en medio de ellos dos, le dice que le digas dónde está el tesoro, si no te va a matar. No le voy a decir porque me lo va a quitar. Dice que no te va a decir porque se lo vas a quitar. No, dile que si no, lo voy a matar. Y luego le dice el otro, dice que si no le dices, ahora sí te mata. Bueno, está allá detrás de un árbol. Y luego dice el intérprete, dice que lo mates, que no te va a decir. Vean la interpretación. Cualquiera de ustedes hubiera hecho lo mismo, ¿verdad? No, dice que no, mátalo, ya sea el tesoro. Entonces, una buena interpretación trae edificación cuando se hablaba del don de lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. La cuarta cosa que nos enseña el contexto es que la edificación, apunten esta frase, aprovecha, mire, lean el versículo 6. 1 Corintios capítulo 14, verso 6. Dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Aquí la palabra aprovechar está siendo un sinónimo de la palabra edificar. Y aquí es donde empieza a tener luz la palabra edificación. La palabra aprovechar significa que algo es de beneficio, o te ayuda o es útil. Entonces, cuando uno está siendo edificado, es cuando recibes todo aquello que se te predica para cambiar o mejorar en diferentes temas. Por ejemplo, para ser una buena madre. Si en una predicación se te está enseñando cómo ser una buena madre y tú escuchaste cómo ser una buena madre, ¿se te está edificando o no, hermana? Sí se te está edificando. Porque te es provechoso, te es útil aprender a ser una madre. ¿Para qué te va a ser provechoso? Para que Dios se agrade de ti. Para que tus hijos disfruten de que seas una buena madre, para que tu esposo disfrute de que seas una buena esposa. ¿Es edificante o no es edificante el mensaje? Sí, pero también la edificación, cuando es provechosa, tiene que ver cuando se te predica con ser un buen hermano en Cristo. ¿Cómo se es un buen hermano en Cristo, hermanos? Compartiendo para las necesidades de los santos, orando los unos por los otros, preocupándose por el predicador. ¿Cuántos de ustedes se preocupan por el predicador, hermanos? Esta semana leí una imagen que es de lo más grotesca, pero incluso es muy chistosa, de una viejita que tiene una carabina y luego le dice a uno, ven y habla más de mi predicador fariseo para que veas cómo te va. Eso es ridículo, hermanos. A mí no me gustaría que me representaran de esa manera. Porque lo único que está haciendo el predicador es quererse proteger. Eso es lo que está haciendo, pero de esa manera tan grotesca no es agradable. Pero da risa, hermanos. Y luego le ponen ahí los predicadores que lo compartieron. Hacen más falta de estas hermanas en la iglesia. Sí, ¿verdad? Porque nos encanta que nos den por nuestro lado y que nos cuiden. No, yo no necesito, hermanos. De verdad, yo no necesito eso. Si ustedes me cuidan, no me cuidan, el Señor es el importante y es el que me va a juzgar. Dijo el Señor Jesucristo, cuidaos cuando los hombres hablen bien de vosotros. Cuidaos. Entonces, es hasta grotesco, claro, tampoco estoy diciendo que se la pasen hablando mal de uno, porque si duele, se avientan puros tacos de pastor. Entonces, no, hermanos, no es de esa manera. Se trata de que los mensajes que uno te está compartiendo te edifiquen en diferentes áreas, y si te preocupas por el predicador, estás siendo edificado en un tema que tiene que ver con ello. El hermano no debería de hablar de su sueldo, que se le complete. El hermano no debería de predicar que se le respete, como si esos versículos no estuvieran en la Biblia. También están ahí para que seas edificado en esas áreas, para que crezcas y madures en todas esas áreas. Y si no los predico yo, ¿quién nos va a predicar? ¿Traigo un predicador invitado? Lo traigo para que él hable lo que yo no puedo hablar. Todos podemos hablar lo mismo. Entonces, en todos los mensajes que se te predica, se te edifica. Si se te dice, hermano, hay que aprender a ser amable, porque esto edifica, te aprovecha, te sirve para mejorar como persona, te hace crecer en diferentes áreas de tu vida, y esas áreas honran a Dios, ¿se te está edificando o no? Pero si el hermano no le gustó el mensaje porque le tocó duro, porque no se porta bien, ¿qué sale diciendo? No, el mensaje no me edificó. ¿Le edificó o no le edificó, hermanos?
Sí, pero Santiago dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Pero también dice Santiago, hermanos, recibid como con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Ven ustedes cuánta ignorancia hay acerca de la palabra edificación? Los cantos no me gustaron, no me edifican. Hoy la predicación no me gustó, no me edificó. Claro, si en la predicación no se habló de la palabra de Dios, no te edificó para nada. Porque dice Pablo, ¿qué aprovechará si no voy con profecía, con doctrina o con revelación? ¿De qué aprovechará? De nada sirve si te pones, hermano, a hablar en el púlpito de otros temas que no sean la palabra de Dios. No vas a edificar a nadie, porque no lo haces crecer en el conocimiento de Dios. Entonces la edificación, hermanos, te ayuda en todo aquello, hermanos, que puedes crecer y puede ser útil para ti, para que honres a Dios. Hay otra cosa que nos enseña el contexto. Edificar es hacer que otros entiendan el mensaje de Dios. Y aquí no solamente entran los cristianos, sino también los incrédulos. Miren, lean los versículo 12. Dice el versículo 12, el apóstol Pablo: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ahora yo les digo, hermanos, cuando la gente se pone a hablar supuestamente en lenguas, ¿en dónde lenguas se resucitó? En Estados Unidos, hermanos. Porque dice que ellos hablaron en lenguas. Cuando la gente se pone a decir Santa Barajata, ¿qué te edifica eso? ¿Te edifica en algo? ¿Entendiste que estoy diciendo alaba a Dios, engrandécelo porque Él es digno de toda gloria y Él es amoroso y precioso? Y esta semana me bendijo. ¿Cuántos entendieron eso? No, pues es que no saben hablar en inglés. No es cierto, no dije nada de eso. Ni siquiera es entendible porque no tiene ni sílabas correctamente estructuradas y unidas. Todo pensamiento es coherente. Si usted me pregunta cómo es la sintaxis griega y la sintaxis en español y la sintaxis en inglés, yo le voy a decir. Porque los idiomas se parecen. Todos tienen verbos. El inglés, el griego y el español. Todos tienen una forma en que se estructuran. Por ejemplo, en inglés es más común que se comience con una cosa que se llama oraciones adverbiales al inicio de una frase y se termine con lo que se llama oración principal. En el español es más común, hermanos, que en las preguntas comencemos con un verbo. ¿Fuiste a la casa hoy? ¿Con qué empezamos? Con un verbo. En el griego, a diferencia de el español, bueno, es muy parecido. El sujeto se puede poner en cualquier parte del texto. Porque como existe lo que se llama declinación, nunca te vas a confundir quién es el sujeto, porque al final de la palabrita siempre va a estar lo que te indica si es el sujeto, o de quien se habla, o quien hace la acción o la recibe, o cualquier otra cosa. Son diferentes, pero se entienden. Dime que expliquemos las tonterías que hablan los pentecosteses, no se entiende nada. Hubo lingüistas que hicieron un libro de las supuestas lenguas que se hablan y dicen, son puras purucas. No son ningún idioma. ¿Están hablando en lenguas? No, las lenguas que se hablaban aquí eran discursos y se entendían. Y si no se entendían, ¿qué le dice? Cállese. Sí, así le dice. Le dice que se calle. Ahora, fíjese bien entonces que en el versículo 7 al 11 el tema central es entender o no entender. Mire, se los voy a leer. Versículo 7 al 11. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos. Y luego te dice cuáles, como la flauta o la cítara. Si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido, ¿qué? Incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Incluso en las batallas había un sonido específico para que los demás se prepararan. Y luego dice el pasaje: así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis ¿a qué? Al aire. Y luego fíjate, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero las lenguas que hablan los pentecosteses carecen de significado. No tienen significado. Y luego dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Y luego ya concluye, así también vosotros,
pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Si no se entiende, no edifica el mensaje, aunque sea de Dios. ¿Cómo escribimos esto para que se nos quede grabado y cuando hablemos con alguien que supuestamente habla en lenguas le digamos, aunque tu mensaje venga de Dios y sea el más precioso del mundo, si no se entiende, no edifica? Porque tiene que ser comprensible para poder edificar. ¿Entendemos, hermanos? Porque es lo que está diciendo. Hay mucha clase de idiomas en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Ahora, observe con atención. En los versículos 16 al 17 lo aclara. Vea lo que dice el 16 y 17. Porque si bendices solo con el Espíritu, o sea, si hablas en lenguas, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo diré el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Si no hay intérprete y se pone uno a hablar en otro idioma, el que está sentado, ¿cómo va a decir amén? No sabe lo que dijiste. Y luego dice a continuación, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro ¿qué? No es que edificado. Se fijan que en este capítulo la edificación tiene que ver exclusivamente y principalmente con el entendimiento. Si una persona no comprende lo que uno está diciendo, esa persona no va a ser edificada. Pero vean cómo se portaban ellos. Versículo 19, hermanos. Dice el 19, pero en la iglesia prefiero hablar ¿cuántas? 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Y qué prefieren los pentecosteses cuando están en sus cultos? Pasándosela hablando en lenguas. ¿Qué dice el 20? Léanlo conmigo, todos juntos. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Pablo no era egoísta. Yo prefiero hablar 5 palabras con tal de que me entiendan y para edificar a otros. Pero ellos eran unos inmaduros. Eran niños en el modo de pensar. Hermano, ¿vas a hablar en lenguas? Sí, pero no hay intérprete. No le haces, yo quiero hablar. No, hermano, es que el Espíritu Santo ha enseñado que debe haber un intérprete. No, yo quiero hablar. Yo quiero hablar. Y ahí está de terco. Y le dice, no seas inmaduro. Sé maduro en el modo de pensar. Vayan a una de esas iglesias donde todos pretenden hablar en lenguas y díganle, el día de hoy no hables en lenguas. No, es que el Espíritu me toca y yo no puedo controlarme. Entonces, ¿por qué el mismo Espíritu te dice, si no hay intérprete, cállate? Contradice al mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Otra de las cosas que nos enseña el pasaje, hermanos, ahí mismo, es que la edificación es necesaria hasta para el incrédulo, para que entienda. Mire, lean los versículos 23 al 25. Si pues toda la iglesia se reúne en solo lugar y todos hablan de lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? ¿Qué va a pasar con los indoctos, los que apenas están aprendiendo? Y los incrédulos, hermanos. ¿Qué van a decir? Ahora, imagínense, estamos aquí en el culto. Y somos de esas iglesias pentecosteses donde todos se paran de aquí para allá. Incluso hubo aquí alguien que fue un día a un culto, hicieron, ¿cómo se llama cuando ponen las manos así con otra persona y pasan? ¿Cómo se llama ese juego? Puente robado, algo así. ¿Quién fue a una iglesia y le pasó algo así? Uno de ustedes un día fue, creo que Mari dice, fueron allí a medio culto, hicieron su puentecito y a pasar todos. Imagínense, entra alguien ahí, ¿qué traen? Y luego allá unos orando, otros chillando, de aquel lado se agarran llorando en el culto, y luego haciendo desórdenes acá, unos bailando, otros danzando sobre el dinero, porque si lo pisas, Dios te lo multiplica también. ¿No han visto ese video donde llenan el púlpito o el lugar del frente del dinero y hasta uno se desliza? ¿No lo han visto ese video? Y luego sube otro y luego uno va a pasar a poner dinero y se avienta como un bailecito de aquí a donde llega, se da 3 vueltas, se regresa y luego ya avienta su dinero, que porque Dios ama al dador alegre. Ya me imagino al hermano Mar pasando a ofrendar. No, ¿verdad que no? Es ridículo, hermanos. Pablo dice, no digáis que estás locos. Puro desorden.
Pura falta de respeto. Aún los que están allá afuera que no conocen a Dios te van a decir, eso no es correcto. Por eso es que la gente de afuera llega y, es que te ponen la mano en la frente y te tumban. No, eso no creo que esté bien. Pues tienen razón, porque Dios no actúa de ese modo. Y luego no te quieres caer y ahí están empujándote. ¿Sí? ¿En serio? Ahí están empujándote hasta que ya por fin el otro dice, bueno, ya, para que se caer. Es un montón de desorden. Pero también les va a tocar a ustedes ahorita, no crean que nomás a ellos. Ahorita van a ver lo que enseña el pasaje a continuación. Dice el 24 y 25. Pero si todos profetizan, obviamente en el contexto se indica que esos todos son por turno. Y luego dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y luego se enojan cuando uno le atina a sus pecados, ¿verdad? Hasta los hermanos se enojan. Lo oculto de su corazón se hace ¿qué? Y luego se enojan. Está hablando mal, está hablando de mí el hermano. Bueno, yo qué culpa tengo. Y luego dice, y así postándose sobre su rostro, ¿qué dice? Adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Nosotros podemos evangelizar y convencer a una persona en nuestros cultos si nosotros somos ordenados en Dios, si tenemos cuidado. Hermanos, el desorden no solamente se maneja en ese sentido. El que se esté levante y levante al baño cada rato. Yo no sé, solo que anden enfermos de la vejiga. Pero hay incluso quien se va al baño y se avienta casi media predicación allá y luego salen los hombres y el otro día un hermano hasta dice, no, mejor me voy a sentar. ¿Es desorden eso? El que está en sal y sale agua y luego dejen los vasitos ahí a la mitad. Eso es desorden. Yo tengo el agua aquí porque también se me cansa la garganta y ya estoy acostumbrado a estar tomando. Pero imagínense que yo estuviera aquí. Espérenme, hermanos, déjenme voy por más agua. Espérenme, hermanos, déjenme entro al baño. Ahorita les sigo predicando, Espérenme, hermanos. ¿Cómo se vería todo el asunto? Mal. ¿Por qué? Porque no estoy siguiendo un orden. El que usted en este momento esté con el celular, muévelo y muévelo. El que llegue a este lugar y no le tenga respeto, póngalo en silencio. Si se mete al cine y le ponen ahí, y la carrera la gente lo hace. Y aquí en el lugar de reunión no hacemos ese tipo de cosas. Hermanos, ya vamos a comenzar el culto, todos en sus lugares. Sí, como te decía, hermano, qué gusto verte. Hermanos, ya vamos a comenzar el culto, todos en sus lugares. Sí, espérame, me faltó ir al baño. Todo eso, chécale, por favor, el texto. Todo eso es desorden también. Es el cable nada más. Hágase todo decentemente y en orden. La palabra orden viene de una palabra que significa que algo se vea bien, que luzca, que se vea bello, que cuando nosotros miremos digamos, qué bien que se hace así. Ahora vamos a ver la última parte para que vean el orden que hay que tener. Vaya por favor allí a los versículos 26 al 33. La edificación lleva este orden en estos versículos. Dice desde el 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Y qué es lo que se va a seguir para que esto edifique? Y luego dice, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y dice, y por turno, y uno que interprete. Y luego dice, y si no hay intérprete, ¿qué dice? Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Qué tenía que hacer el que tenía don de lenguas? Quedarse callado. Y luego dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás, ¿qué, hermanos? Juzguen. Ahora, ¿qué tienen que estar haciendo ustedes si el profeta estaba hablando? Juzgando. ¿Qué tienen que hacer si la predicación se está enseñando? Allá, distraídos, poniendo atención a otras cosas, o poniendo atención al mensaje que se está dando. Los desórdenes en la congregación no solamente los tienen los pentecostales, hermanos,
Yo todavía me acuerdo cuando asistíamos a algunas iglesias de San Luis Potosí y luego acababa el grupo de tocar las alabanzas y salían a la tienda de enfrente con casi unos chetos y un jugo porque traían hambre. Porque como ya iba a empezar la predicación, ya no tenían que estar. Todo eso es un desorden y es una vergüenza para la iglesia. Todo eso es un desorden y es una vergüenza para la iglesia. Cuando uno está predicando, los demás tienen que estar juntos para escuchar el mensaje de Dios con respeto y para respetar también al que está hablando. Porque el mensaje te va a edificar si lo entiendes y le pones atención. ¿Qué cita dijo el hermano? No sé, no estaba poniendo atención. ¿De qué se trató el mensaje de hoy? No sé, es que andaba un poco preocupada. Y es que dejé los frijoles en la olla o en la lumbre. No, estamos aquí. Entonces no se trata nomás de ver lo que tienen allá afuera, se trata de ver también cómo podemos mejorar nosotros y salir edificados. Hermanos, tampoco eres edificado si no vienes. ¿De qué se trató el culto, el mensaje del miércoles? O sea, no viene. Y el del otro miércoles tampoco viene. Aunque sí podía, pero no quise. ¿De qué se trató el mensaje de la tarde? No sé, no viene. Preferí ir a mi casa. ¿Por qué? Porque quiero. O sea que Cristo no es tu Señor eres tú. Ese es el punto. No te edificas si no vienes. Y luego tenemos creyentes que crecen uno y luego otros así, y luego otros así. Y tenemos puras diferencias. ¿Por qué? Hermano, me explica por favor 1 Corintios capítulo 14, versículo 12, ya lo expliqué la semana pasada en el culto. Es que no vine. No eres edificado si no vienes. Si un mensaje no se entiende, es porque habla un otro idioma, pero si no estás en él, ¿cómo vas a ser edificado? Por eso es que no crecemos, hermanos. Por eso hay tanta diferencia en cuanto a la hora de tratar la palabra de Dios. Por eso también la iglesia no brilla como debe brillar. Entonces la edificación tiene que ver con estos aspectos y finalmente con la conclusión del verso 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Con orden. Hermanos, la iglesia, dijimos en un inicio, debe mantener el orden en sus reuniones para edificar. Aprendimos entonces que los dones milagrosos desde la semana pasada que estudiamos ya no están vigentes. El don de lenguas ya no está vigente, hablamos en otros idiomas hoy, pero son estudiados. El don de profecía no está vigente, pero hay la predicación, que también cumple los propósitos que tenía el don de profecía, dar consolación, exhortación y edificación a las personas. Y lo que resta de nosotros es recordar que Dios es un Dios de orden. Y que cuando vengamos a la iglesia, vengamos con el orden adecuado. La iglesia católica tiene un orden de muertos, hermanos, porque te metes y está todo frío y no se oye un grito. Y yo no quiero esta exageración en el lugar de reunión, porque ellos creen que el lugar de reunión se tiene casi como si fuera el lugar santísimo. Y la gente tiene cuidado de elevar un poquito la voz de adentro. No ese es el sentido. Los cristianos se reunían en casas y no tenían ese sentido que tienen hoy lo que se les da en esas iglesias. Incluso el silencio da hasta una clase de miedo. Hace unos días metí a mis hijas a que conocieran una iglesia así y no, se siente feo y luego ven monos ahí colgados y todo eso y no agrada. No, ese no es el silencio que se pide aquí, pero sí se pide respeto para que pongamos atención a la hora que estemos en el mensaje y para que seamos edificados. Pero también es falta de orden el que llegues casi al final del mensaje, que no hagas el esfuerzo, el que unos lleguen a una hora y otros a otra. ¿No te has puesto a pensar que eso tampoco es parte del orden que debemos tener? Es solo que le des valor a las cosas. Sí, entendemos que vienes de allá de donde se regresa el aire, ¿verdad, hermana Reina y hermano Bautista? Pero aquí están desde, quiero llegar a las 9:30 casi, ¿verdad? Por ahí pasadito. Vean, vienen desde donde se regresa el aire. Juan y Viviana se les hace muy lejos y hoy se fueron por Omar, ¿verdad? O vienen de allá, un poquito a la mitad de donde se regresa el aire. Pero vienen, hermanos. Entonces es nada más cuestión de esfuerzo. Levántese más temprano, échese un bañito, arréglese como se arregla. Si usted, mujer, se avienta 2 horas pintándose, pues madrúguele a las 5 de la mañana.
Y píntese con dedicación. Que si no se pinta aquí, no estamos revisando la pintura a la entrada, ¿eh? A ver cómo viene hoy. ¿Entran o no entran? Seamos hermanos ordenados para que también mantengamos el orden en las actividades y seamos fieles a ellas. La conclusión de este mensaje es la siguiente: la edificación es llevar el mensaje entendible a los que escuchan. Eso yo lo hago. Y creo que hoy me entendieron o no, hermanos. Ya fueron edificados. Son edificados cuando entienden lo que deben hacer y así crecen en los temas que reciben. La palabra de Dios siempre va a ser útil a sus vidas. Y cuando dices, no me edificó, no le estás faltando el respeto al predicador, sino a la palabra que el predicador te llevó. Entonces ten cuidado cuando te expreses de ese modo. Si no te edificas, no es por el mensaje, no es que no tenga edificación, sino porque tú no eres un buen receptor del mensaje. Dios les bendiga, hermanos. Dejo lugar a mi hermano que va a estar presidiendo.